Esto pasó hace solo unos años, y lo recuerdo como si fuera ayer. Mi amigo Ethan y yo habíamos planeado hacer una pijamada en algún momento durante el verano. Ethan y yo éramos amigos muy cercanos desde que nos conocimos, y nos gustaba pasar el tiempo juntos todo el tiempo. Teníamos solo 15 y 16 años cuando ocurrió esta historia. Ese día, yo estaba afuera jugando baloncesto cuando recibí una llamada de Ethan. Me preguntó si quería pasar la noche en su casa porque sus padres estaban de viaje de fin de semana. Le dije que preguntaría a mis padres y cuando lo hice, ellos dijeron que podía ir. Era viernes y podríamos pasar el fin de semana juntos. Empaqué mis cosas y salí de mi casa. La casa de Ethan estaba a solo unos 800 metros de la mía, así que podía caminar y llegar en 10 minutos. Todo estaba tranquilo y en paz mientras caminaba, pero a mitad de camino vi a un hombre al final de la calle. Estaba caminando en mi dirección, pero iba por el lado izquierdo de la calle y yo estaba en el derecho. No pensé mucho en ello, pero luego el hombre empezó a caminar hacia mí. Me alarmé mucho porque no sabía quién era. Cuando se acercó, pude ver cómo era el hombre. Era muy alto, quizás de 1,95 metros, y llevaba una chaqueta verde y jeans. Me preguntaba qué quería y me estaba empezando a asustar porque yo era bastante bajo para mis 15 años. Solo medía 1,65 metros. El hombre me preguntó a dónde iba. Le dije que solo iba a la casa de un amigo y él simplemente dijo, ok, y siguió caminando. Me pareció muy extraño, pero seguí caminando hacia la casa de Ethan, que ahora estaba a unos 5 minutos de distancia. Cuando llegué, él estaba sentado en el sofá esperándome. Hablamos durante unos 10 minutos antes de encender su Xbox y comenzar a jugar videojuegos. Estuvimos jugando durante 3 horas antes de cansarnos. Eran como las 9:08 p.m. y subimos al dormitorio de Ethan para decidir cómo dormiríamos. Después de eso, nos dio bastante hambre, especialmente a mí porque no había comido en mucho tiempo. Ethan dijo que pediría una pizza ya que no tenía ganas de cocinar, o tal vez porque no sabía cómo cocinar. Estaba a punto de levantar el teléfono de la sala de estar cuando de repente empezó a sonar. Me pareció extraño, pero Ethan pensó que eran sus padres, así que contestó. Cuando lo hizo, todo lo que escuchamos fue lo que parecía ser alguien respirando al otro lado. Casi me dio un ataque al corazón cuando escuché esto, pero Ethan tenía una expresión de confusión en su rostro. Luego colgó el teléfono y comenzó a marcar el número de la pizzería más cercana. Ordenó la pizza y colgó, y dijeron que llegarían en unos 15 minutos. Cuando llegó la pizza, Ethan pagó al repartidor, y luego se fue. Encendimos la televisión de nuevo, y decidimos ver una película mientras terminábamos la pizza. Vimos unos 30 minutos de la película, y luego la apagamos y subimos. Estábamos muy cansados y nos íbamos a dormir. Tan pronto como subimos, sin embargo, escuchamos sonar el teléfono de la sala de estar de nuevo. Pensamos que era extraño, y además, era bastante tarde. Ethan y yo bajamos para contestar el teléfono, pero cuando lo hicimos, escuchamos la misma respiración de antes. Ahora estaba oficialmente asustado. Ethan estaba muy molesto y le dijo a quien fuera que parara o llamaría a la policía. Mirando hacia atrás, no sé por qué siquiera dijo eso porque cuando lo hizo, pude ver el miedo en su rostro. Cuando la persona al otro lado del teléfono habló, no acosó a Ethan ni nada, pero dijo algo peor que eso, al menos en mi opinión. La persona en el teléfono dijo la dirección real de la casa de Ethan. Tan pronto como dijo eso, Ethan tuvo una expresión de miedo y le gritó a la persona exigiendo saber de qué estaba hablando. Mira por la ventana de tu sala de estar, dijeron. Cuando lo hicimos, nuestros corazones se hundieron, y esto es algo que nunca olvidaré. Directamente en el medio del jardín delantero de Ethan estaba un hombre. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Ni siquiera podíamos ver quién era debido a lo oscuro que estaba. Ethan colgó el teléfono y continuó mirando a la persona. Esto duró unos 30 segundos cuando de repente, sin previo aviso, el hombre literalmente corrió hacia la puerta principal. Cuando llegó, empezó a golpear la puerta con todo su cuerpo una y otra vez. Ethan y yo corrimos escaleras arriba y nos encerramos en el dormitorio de sus padres. Ethan sacó su celular y llamó a la policía. Dijeron que llegarían en 5 minutos y eso nos hizo sentir un poco mejor. Aproximadamente 3 minutos después, el hombre dejó de golpear la puerta y supusimos que se había ido. Unos 2 minutos después, llegó la policía e hizo una búsqueda por todo el vecindario, pero no pudieron encontrar quién era el tipo.
Nos dijeron que si pasaba algo más, no dudáramos en llamar de nuevo. Cuando se fueron, volvimos al dormitorio de Ethan y hablamos sobre lo que había sucedido. Me saltaré toda la conversación, pero tendrá más sentido más tarde. Pudimos dormir a medias alrededor de las 12:30 o así. Alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un golpe en la puerta principal. Desperté a Ethan y ambos bajamos las escaleras. Miramos por la ventana de nuevo, pero esta vez no vimos a nadie. Pero cuando miramos a la puerta principal, pudimos ver quién era. Vimos que era el mismo hombre que nos había molestado apenas 3 horas antes. Corrimos escaleras arriba y llamamos a la policía. Dijeron que estaban en camino, pero todavía estaba preocupado por el hombre intentando entrar. Tampoco había forma de que fuéramos a enfrentarnos a él, porque este tipo era muy alto. Como dije antes, yo solo medía 1,65 metros a los 15 años, y Ethan medía 1,70 metros a los 16. Nos quedamos en el dormitorio de los padres de Ethan durante unos 5 minutos, hasta que escuchamos el sonido de vidrios rompiéndose viniendo de la sala de estar. El hombre caminó por abajo durante unos 3 minutos antes de subir las escaleras. Corrimos al baño de los padres de Ethan y nos escondimos allí. Aproximadamente 2 minutos después, escuchamos las sirenas de la policía viniendo desde una cuadra de distancia. La policía pudo entrar. Ethan y yo salimos al pasillo y vimos desde abajo a la policía deteniendo al hombre. Algo me resultó familiar en él. Mi corazón se saltó un latido cuando me di cuenta de que era el mismo hombre con el que había hablado camino a la casa de Ethan. La policía se lo llevó, pero no pudimos dormir el resto de la noche. Alrededor de las 7 de la mañana, empaqué mis cosas y me fui. Cuando llegué a casa, mis padres estaban en la cocina. Me preguntaron cómo había sido la pijamada, y dije que fue bien porque no quería hablar de eso en ese momento. Solo fui a mi dormitorio y me acosté en mi cama, cansado y exhausto. Al día siguiente, mis padres recibieron una llamada de los padres de Ethan y les dijeron que no querían que volviera a su casa. Mi mamá se veía confundida cuando dijeron eso y preguntó de qué estaban hablando. Dijeron que yo había roto la ventana de la sala de estar, pero pude escuchar a Ethan diciéndoles a sus padres en el fondo que no fui yo. Le conté toda la historia a mi mamá y ella me creyó. Terminaron discutiendo por teléfono durante unos 5 minutos antes de colgar. Esa fue la última vez que fui a la casa de Ethan, pero al menos podíamos tener pijamadas en mi casa desde ese momento. Supongo que después de que el hombre continuara caminando después de hablar conmigo, debe haberme seguido hasta la casa de Ethan, lo que explica cómo obtuvo su dirección. Ethan y yo todavía somos amigos hoy en día, y nunca ha vuelto a pasar nada como eso. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto por qué el hombre me siguió hasta su casa. Cuando era niño, creo que tenía unos 8 o 9 años. Durante ese tiempo tenía muchos amigos en la escuela y a veces salía con ellos. Uno de mis amigos se llamaba Adam, y él estaba organizando una fiesta de cumpleaños a la que fui invitado. La fiesta era un viernes después de la escuela y habría una pijamada en casa de Adam. No se invitó a mucha gente. Creo que solo a 5 o 6 personas si mi memoria no me falla. Conocía bien a la mayoría de los chicos, pero a algunos no tanto. Después de la escuela el viernes, fui a casa, y luego mi mamá me dejó en la casa de Adam en algún momento de la tarde. No recuerdo muy bien lo que hicimos, pero sé que hubo pizza y helado. Esa noche, todos fuimos al sótano de Adam a ver una película. Todos íbamos a dormir en el sótano de Adam. Era bastante agradable allí abajo, y en la sala principal había una gran televisión. Había unos cuantos sofás, y una persona podía dormir en cada uno de ellos. El resto de nosotros dormiríamos en el suelo en sacos de dormir. Después de que los padres de Adam se fueron a la cama arriba, todas las luces de la casa estaban apagadas y estábamos viendo la película. El sótano de Adam no estaba completamente bajo tierra, por lo que había una pequeña ventana cerca de la parte superior de la pared que estaba detrás de nosotros. Recuerdo que durante la película, por alguna razón, me di la vuelta y miré hacia la ventana. Cuando lo hice, algo llamó mi atención. No podía ver muy bien, pero parecía que un hombre estaba mirando hacia adentro. Toqué en el hombro de quien estaba a mi lado. No recuerdo quién era, pero él miró hacia atrás y ambos vimos al tipo. Entonces el chico junto a mí se levantó. Todos lo vieron levantarse y luego dijo: ¿Quién es ese tipo? Todos miraron hacia la ventana. La parte loca es que el hombre seguía allí mirando. Ni siquiera se movió.
Definitivamente era un hombre adulto, pero ninguno de nosotros lo reconoció. Entonces, todos comenzamos a asustarnos. Todos corrimos arriba y Adam fue a despertar a sus padres. Un minuto después, los padres de Adam bajaron a mirar, pero el hombre ya se había ido. Recuerdo que el papá de Adam salió con una linterna y miró alrededor de la casa. Volvió unos 5 minutos después y dijo que quienquiera que hubiera estado allí se había ido. No sabía exactamente qué hora era entonces, pero era bastante tarde, tal vez como las 11 p.m., si tuviera que adivinar. Los padres de Adam nos preguntaron a todos si alguien quería irse a casa. Dijeron que podían llamar a nuestros padres y si no queríamos pasar la noche estaba bien, pero todos queríamos quedarnos. Creo que todos pensamos que era un tipo cualquiera mirando por alguna razón y que no volvería. Además, éramos como 6, así que no se sentía tan aterrador. Después de eso, los padres de Adam volvieron a la cama y todos los chicos volvimos al sótano. Reanudamos nuestra película y de vez en cuando miré hacia la ventana, al igual que algunos otros chicos, pero ninguno de nosotros vio al hombre en absoluto. Parecía que se había ido para siempre. Después de la película, la mayoría de nosotros nos cansamos bastante. Yo estaba durmiendo en el suelo, me metí en mi saco de dormir y rápidamente me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo es despertar. Cuando lo hice, noté que aún estaba completamente oscuro. Quería volver a dormir, pero no tenía tanto sueño. Me senté y miré alrededor. Fue entonces cuando vi al hombre mirando por la ventana, otra vez. Estaba igual que antes. No podía creerlo. Me arrastré hacia quien estaba más cerca de mí, y era un chico llamado Darion. Le señalé la ventana, y cuando Darion lo vio, comenzó a correr hacia las escaleras. Lo seguí, y cuando llegamos arriba, Darion comenzó a golpear en la puerta del dormitorio de los padres de Adam. Pronto, se despertaron, y después de que les dijimos que el hombre había vuelto, llamaron a la policía. Volvimos al sótano, y el hombre ya se había ido una vez más. La policía llegó y todos se despertaron. El hombre no fue encontrado y se había ido. Nos quedamos despiertos el resto de la noche. Creo que eran como las 4 a.m. cuando el hombre volvió por segunda vez. Después de eso, llamaron a todos nuestros padres bastante temprano en la mañana y vinieron a recogernos. Supongo que el hombre nunca volvió a la casa de Adam después de eso. Si lo hizo, creo que Adam me lo habría dicho. Esa fue definitivamente la experiencia más aterradora que he tenido en una pijamada. Cuando era niño, el nombre de mi mejor amigo era Will. Will y yo nos quedábamos en las casas del otro todo el tiempo. Siempre era muy divertido cuando teníamos pijamadas y generalmente veíamos películas o jugábamos videojuegos. Esto ocurrió cuando ambos teníamos 11 años. Recuerdo que fui a casa de Will para pasar la noche. Él vivía a solo unos kilómetros de mí, y Will tenía un patio trasero bastante grande. También había un poco de bosque allí atrás. Después de llegar a la casa de Will, probablemente solo jugamos videojuegos. Eso es lo que solíamos hacer. Recuerdo que sus padres se fueron a la cama, pero nosotros nos quedamos despiertos hasta tarde. Estábamos en el dormitorio de Will, y él tenía una televisión en su habitación. Probablemente eran como la 1 de la madrugada, y aún seguíamos jugando. Era verano y no teníamos escuela al día siguiente ni nada, pero también porque era verano, la habitación de Will se puso algo caliente. Recuerdo que él se acercó a abrir la ventana porque estaba fresco afuera por la noche. También había una brisa, pero después de abrir la ventana, lo escuché decir: «Eso es raro». Me pregunté de qué estaba hablando exactamente. Cuando le pregunté, dijo que pensaba que había visto a alguien en su patio trasero. Me levanté y me acerqué a él para mirar. No habíamos podido ver por su ventana porque siempre la tenía cubierta con una manta. Además, no tenía una buena vista de las cosas a menos que estuvieras parado justo al lado de la ventana y mirando hacia afuera. Cuando miré, no vi a nadie. Will dijo que el hombre ya se había ido. Había bastantes árboles y arbustos en el patio trasero de Will. Escuchar que Will pensaba que había visto a un hombre allí atrás era espeluznante, pero también un poco emocionante. Le pregunté a Will dónde estaba y cómo se veían esas cosas. Will dijo que solo había visto al hombre por un segundo y que se había ido detrás de uno de los árboles, por lo que no lo había visto bien. También dijo que estaba bastante lejos. Continuamos mirando la ventana por un buen rato,
pero no vimos nada. Luego Will me preguntó si quería salir. Supongo que nos sentíamos valientes. Dije que sí. Mirando hacia atrás, fue realmente tonto y deberíamos habernos quedado dentro. Pero decidimos salir y mirar alrededor para asegurarnos de que todo estaba bien. Salimos del dormitorio de Will y caminamos por su casa hasta la puerta trasera. Decidimos salir por la puerta trasera del garaje, que estaba conectada a la casa. Después de salir, estaba muy oscuro y tranquilo. Solo se escuchaba el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Caminamos cerca de la casa al principio, solo mirando alrededor. Todo parecía estar bien. Rápidamente pasamos de sentirnos un poco nerviosos a relajados. Parecía que quienquiera que hubiera estado en el patio trasero ya se había ido. Caminamos un poco más hacia el patio trasero de Will y nos distraímos un poco al encontrar uno de los balones de Will. Estaba detrás de un árbol, donde lo habíamos perdido en el patio no mucho antes. Will lo recogió y me lo lanzó. Comenzamos a lanzar la pelota un poco y nos alejamos hacia la parte trasera de su patio, cerca del bosque. Fue entonces cuando escuchamos un ruido que venía como del lado de la casa. Miramos hacia atrás y vimos a un hombre saliendo de detrás de un arbusto, a unos 3 metros del lado de la casa. El hombre se acercó a la casa y desapareció de nuestra vista. El hombre no miró en nuestra dirección y no sabíamos si sabía que estábamos allí. Había una buena posibilidad de que nos hubiera oído, aunque estábamos al menos a unos 30 metros de distancia. Estábamos en una situación difícil. Queríamos regresar a la casa, pero estábamos tan lejos de ella. Will dijo que teníamos que volver, pero yo no quería acercarme al hombre. La puerta trasera del garaje por la que habíamos salido también estaba sin cerrar con llave. Solo esperaba que el hombre no se acercara allí. Lo bueno para nosotros era que la puerta del garaje estaba en el lado opuesto de la casa donde estaba el hombre. Para entonces, el hombre estaba fuera de nuestra vista y había desaparecido en el lado de la casa. No sabíamos si estaba en el patio delantero ahora o aún en el lado. Will y yo decidimos correr de regreso. Contó hasta 3 y luego ambos salimos corriendo tan rápido como pudimos hacia la puerta trasera. No miré en la dirección donde había ido el hombre en todo el tiempo. No quería saber dónde estaba. Pronto llegamos a la puerta trasera. Will y yo corrimos hacia adentro y luego cerramos con llave la puerta lo más rápido posible. Nos sentimos un poco seguros, sabiendo que la puerta estaba cerrada con llave ahora. Fuimos a la habitación de sus padres y los despertamos. Les contamos lo que había pasado, y el papá de Will se levantó e hizo lo mismo que el papá de Adam. Miró alrededor de la casa, pero no encontró a nadie. Después de unos minutos, Will y yo volvimos a su habitación, pero teníamos miedo de seguir despiertos. Creo que ambos teníamos miedo de que el hombre viniera a la ventana o algo así. Nos quedamos despiertos un rato mirando la televisión, pero no pasó mucho más. Recuerdo que ambos finalmente nos quedamos dormidos y cuando me desperté por la mañana, estaba muy feliz de que fuera de día otra vez. Esta es la historia de la pijamada más extraña que he tenido. Ocurrió probablemente en 2009, cuando tenía 12 años. Podría estar equivocado con el año, pero esa es mi mejor suposición. Tengo una hermana mayor que es 3 años mayor que yo. Ella hacía muchas actividades mientras crecía y tenía muchos amigos. Recuerdo que en un momento hizo una nueva amiga. No sé ni dónde la conoció ni recuerdo el nombre de la amiga, pero fue a través de una de sus muchas actividades como baile o gimnasia o algo así. Solo sé que no fue en la escuela porque me dijeron que no iban a la misma escuela. Mi hermana fue a la casa de esta chica tal vez 1 o 2 veces, y recuerdo que mi hermana me dijo que la chica tenía un hermano de mi edad. Dijo que él parecía un poco raro, pero no pensé mucho en eso. Pero aproximadamente una semana después, mi hermana fue invitada a la casa de esta chica para una pijamada. Recuerdo que le pidió permiso a mi mamá, y luego mi hermana dijo que el hermano de la chica quería que yo también fuera a la pijamada. Esto me confundió porque nunca había conocido al chico. Me pareció extraño tener una pijamada la primera vez que nos veíamos. Mi mamá me preguntó si quería ir, y al principio dije que no. Prefería quedarme en casa y jugar videojuegos, pero mi mamá me dijo que podría disfrutarlo y hacer un nuevo amigo. Decidí tener una mente abierta e ir con mi hermana. Quizás él era cool y terminaríamos siendo mejores amigos.
Así que ese viernes, mi mamá nos llevó a su casa y dejó a mi hermana y a mí. La amiga de mi hermana vivía en el otro lado de la ciudad, probablemente a unos 10 minutos de distancia. Entramos y conocí al chico cuyo nombre era Luke. Al principio, me pareció bastante normal. Sus padres eran amables y también lo era su hermana. Después de conocer a todos, nuestras hermanas se fueron por su cuenta y yo fui a la habitación de Luke con él. Cuando estábamos dentro de su habitación, él realmente no me hablaba. Le hice un par de preguntas, pero no parecía muy amigable, para ser honesto. Tampoco parecía el tipo de persona con la que sería amigo. No parecía que tuviéramos los mismos intereses. Yo estaba muy interesado en los deportes y cosas así, y no vi nada de deportes en su habitación. Le pregunté si le gustaban los deportes y dijo que no, que los odiaba. Fue un poco decepcionante para mí, pero pensé que tal vez encontraríamos algo en común. Para ser honesto, el chico no parecía querer que estuviera allí en absoluto. Fue algo incómodo. No decía nada, y ambos estábamos allí parados mirando alrededor. Finalmente, Luke dijo que deberíamos ir al parque. Pensé que era un poco extraño porque el sol se iba a poner pronto. Dije que sí, y él me dijo que había un parque genial al que iba todo el tiempo. Salimos de su habitación y luego caminamos por el pasillo y fuera de su casa. Recuerdo que me pregunté si deberíamos decirle a sus padres que nos íbamos o algo así. Luke no parecía preocupado por eso en absoluto, así que supuse que estaba bien. Caminamos por una calle hasta el final, luego giramos y caminamos por otra calle. Pronto fuimos por varias calles más. Terminó tomando como 20 minutos llegar al parque y estaba mucho más lejos de lo que pensaba. Cuando llegamos al parque, era bastante estándar. Había un lugar con barras para trepar, toboganes y cosas así, y luego un pequeño campo con mesas de picnic. Todo el parque estaba entre varias calles residenciales. Después de unos minutos en el parque, Luke señaló un árbol a lo lejos. Me dijo que fuera allí y que había algo genial. Caminé hacia el árbol sin saber realmente por qué. Cuando estaba bastante lejos de él, le pregunté qué había allí. Me dijo que mirara detrás del árbol, así que lo hice. Pero no había nada allí. Solo un árbol al azar en medio del parque. Miré de nuevo a Luke y le grité preguntándole qué había allí. Cuando miré a Luke, lo vi corriendo. Ya casi había salido del parque y rápidamente desapareció en la esquina. Estaba tan confundido. Miré alrededor y el parque ahora estaba completamente vacío. Luego caminé hacia donde Luke había dejado el parque. No se veía por ningún lado. Grité su nombre lo más fuerte que pude varias veces, pero no obtuve ninguna respuesta. Para entonces, empezaba a oscurecer. Traté de recordar el camino por el que habíamos venido al parque, pero realmente no tenía ni idea. No era muy bueno con las direcciones a esa edad. Comencé a caminar en lo que pensé que era la dirección correcta de regreso. Aquí y allá gritaba el nombre de Luke, pero nunca obtuve una respuesta. Seguí caminando de una calle a otra. Todas eran residenciales y se veían similares. También había muchas calles por allí. Eran muy tranquilas también. Muy pronto, estaba completamente oscuro y no tenía ni idea de dónde estaba. Además, no tenía teléfono celular en ese entonces. Vagaba por las calles esperando tener suerte y encontrar la casa de Luke. Estuve caminando por las calles probablemente al menos una hora. Me estaba preocupando más y más cuanto más tiempo pasaba allí. Pronto vi una pequeña estación de servicio que estaba en una calle más transitada, a una cuadra de distancia. Tuve la idea de ir allí y ver si podía usar un teléfono. Entré y le pregunté a la empleada que estaba detrás del mostrador si había un teléfono que pudiera usar. Ella me preguntó qué pasaba y le conté lo que había sucedido. Me dejó usar su propio teléfono celular y llamé a mis padres. Mi mamá vino a la estación de servicio y me recogió. Luego llamó a la mamá de Luke. Aparentemente, Luke ya estaba en casa y había estado allí por un rato. Luke le dijo a su mamá que yo simplemente decidí irme a casa y me fui. Estaba realmente enojado por eso, y me fui a casa con mi mamá y jugué videojuegos el resto de la noche. Mirando atrás, todavía estoy molesto con ese chico Luke. No lo he visto desde entonces, pero simplemente me llevó al parque y me dejó allí, sabiendo que no sabría cómo regresar. Realmente espero que haya cambiado y sea una mejor persona ahora. También creo que sus padres no manejaron la situación muy bien. No cuestionaron cuando les dijo que simplemente me fui. Deberían haber llamado a mis padres o algo así. De todos modos,
Fue una experiencia muy extraña, por decirlo menos. Una vez, en la escuela secundaria, mi mejor amiga Kenzie iba a quedarse a dormir en mi casa. En ese entonces, vivía con mis padres y soy hija única. Recuerdo que esa noche Kenzie tenía práctica de fútbol hasta un poco más tarde. Ella jugaba fútbol en la escuela secundaria y estaba en una especie de liga recreativa durante la temporada baja. Mis padres trabajaban muy temprano en la mañana y solían irse a la cama alrededor de las 9:00. Así que después de esa hora, yo era la única despierta y estaba en mi habitación viendo televisión. Kenzie llegó a mi casa probablemente a las 9:30 y luego subió a mi habitación. Era fin de semana y solíamos quedarnos en las casas de la otra todo el tiempo durante los fines de semana. Después de que Kenzie subiera a mi habitación, hablamos por un rato, probablemente unos 15 minutos después de que ella llegó. Casi a las 10 p.m., escuchamos claramente la puerta principal abriéndose. Estaba abajo y ambas lo escuchamos muy claramente. Inmediatamente tuve una mala sensación. Rápidamente traté de darle sentido y pensé que tal vez mi papá se había levantado por alguna razón, aunque no tenía idea de por qué saldría. Ambas dejamos de hablar y escuchamos los sonidos de abajo. Poco después de que la puerta se abrió, la escuchamos cerrarse y luego apenas escuchamos unos pasos. Era como si alguien acabara de entrar a la casa. No podía ser mi papá. Además, habría escuchado a mi papá bajando las escaleras primero si hubiera sido él. No tenía idea de quién podría ser. Entonces, Kenzie me dijo que creía que podría haber dejado la puerta principal sin llave cuando entró a la casa. Yo la había dejado desbloqueada para ella. Rápidamente ambas nos pusimos muy nerviosas. Escuchamos y no oímos ningún ruido después de varios minutos. Decidí mirar. Abrí la puerta de mi habitación silenciosamente y caminé de puntillas por el pasillo hasta donde podía mirar hacia abajo por las escaleras. Asomé la cabeza por la esquina y vi parte del pasillo, cerca de la cocina y la puerta principal. Por un rato, no vi nada. Luego, de repente, un hombre apareció alrededor de la esquina. No me estaba mirando, pero en cuanto lo vi, retrocedí y corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta y tomé mi teléfono para llamar a la policía. Le dije a Kenzie que había visto a un hombre allá abajo. Ambas nos escondimos en el armario de mi habitación y esperamos. Apenas nos habíamos escondido cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse nuevamente. Estaba bastante segura de que el hombre se había ido, quienquiera que fuera. Salí de mi habitación y fui justo al otro lado del pasillo para despertar a mis padres. Luego volví a mi habitación y todos esperamos en nuestras habitaciones hasta que llegó la policía. Cuando llegaron, el intruso se había ido. No se robó nada ni había nada fuera de lugar. Fue muy extraño. Obviamente, había entrado porque la puerta estaba sin llave, pero todavía no sé cómo sabía que la puerta estaría sin llave y por qué entró a la casa si no se molestó en robar nada. No lo sé, y puede que nunca lo sepa. Nada parecido volvió a ocurrir. Esto fue hace años, pero nunca lo olvidaré.